Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos en otro encuentro de gestión ambiental. El tema de hoy, que me hicieron una pregunta en la semana, es sobre mediciones e indicadores. Así que bueno, la idea es poder charlar un poquito de esta cuestión que a veces es bastante técnica, pero el rol del gestor ambiental tiene que ser el de planificar, el de dar prioridades, el de establecer ciertos parámetros y ciertas condiciones. En fin, en cualquier organización o en cualquier empresa, muchas veces hay como ganas de medir o de establecer indicadores y por lo que vemos con la experiencia es que no se toman a veces las decisiones adecuadas en cuanto a qué medir, con qué frecuencia y el sostenimiento de esas decisiones. Primero y principal a tener en cuenta son las prioridades que siempre hablamos en gestión ambiental. Es decir, un indicador o una medición comunica cierta información. Estamos creando una información, entonces tenemos que tener en claro para qué queremos crear esa información, qué es lo que queremos comunicar, a quién se lo queremos decir como organización, como empresa, y por qué estamos comunicando eso y no otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo en una organización y quiero empezar a medir el consumo de agua, bueno, es un dato que realmente sirve, pero hay que ver si tomar nota o tener registro de eso constante del consumo de agua me quita recursos, tiempos o disponibilidad de poder medir o hacer indicadores que me sirvan más o que me sean más prioritarios en ese momento, como si la empresa tuviese algún problema de emisiones a la atmósfera. Entonces yo debería apuntar todos los recursos todos los esfuerzos en tratar de hacer unas mediciones de emisiones lo más serias posible, lo más estandarizadas posibles, con los laboratorios más dentro de los laboratorios oficiales los que mejor funcionan, para darle prioridad al problema que tiene la fábrica en ese momento y no por gastar esfuerzo en medir el agua. Obviamente, que no se malinterprete, obviamente todos los datos y todos los indicadores son valiosos. El tema es que al estar en un país subdesarrollado o al estar en un contexto de a veces de que no abundan los recursos, como gestores ambientales y como asesores, sí o sí siempre tenemos que tratar de establecer prioridades de qué cosas hacer y qué cosas poder dejar para más adelante. Es decir, siempre estar tomando decisiones con el abanico de mediano, largo o corto plazo en la mano para saber bien cómo se condicen las decisiones que tomamos con las prioridades que establece la organización. ¿Sí? Hay muchos indicadores que a la empresa le salen relativamente gratis, es decir, tiene muy poco esfuerzo por llevarlos adelante, es decir, puede ser la factura de la luz, es decir, el consumo eléctrico, la factura del gas, si tiene medidor, el consumo de gas. Entonces, eso en muy pocos minutos una persona, un analista o el área ambiental o higiene y seguridad o calidad puede tomar nota de esos registros y vamos armando en la organización ciertos datos que establecen y que me van reforzando justamente la base de información de la empresa. Muchas veces nos acercamos a alguna organización y nos damos cuenta de que no posee ningún dato, es decir, uno tiene que empezar como a uno mismo a hacer la investigación, decir, bueno, cuánto fue el consumo eléctrico el último año, cómo está el consumo eléctrico en relación a la producción, cómo es el consumo de agua, cómo está relacionado el consumo de agua a la producción, es decir, empezar con esos datos
combinarlos con otros y empezar a formar algunos que otros indicadores para tratar de trabajar en eficiencia o en una comunicación transversal o un informe de sustentabilidad básico para hacer el ejercicio este de comunicar el desempeño ambiental de la organización. Otra cuestión importante es que una vez que se establece qué indicadores yo quiero medir o qué análisis hacer, ¿no? Hablábamos de agua recién, puede ser análisis de agua, de los valores del agua potable o los análisis de los efluentes. Es una vez decidido eso, ver con qué periodicidad se va a tomar y establecer cronogramas o programas en donde quede ya tipificado en el año cuándo son las tomas de muestra, cuándo son los análisis y eso ya queda una información transversal hacia toda la organización. Eso es muy interesante porque son pequeños pasos que vamos dando, esto de los datos, de los análisis, de los cronogramas, de los programas, para después formar un sistema de gestión medioambiental. Es decir, son como los pequeños pasos que después va dando forma al todo, ¿no? Al sistema. Generalmente, como ya he dicho otras veces, las prioridades pasan por las habilitaciones o por alguna notificación, por alguna denuncia, por alguna exigencia legal. Entonces, el gestor ambiental siempre tiene que estar dándole prioridad a estas como urgencias y demostrando que el desempeño ambiental de la empresa cada día va mejorando si es que así lo hiciera, ¿no? Y esforzarnos en poder realmente lograr que el desempeño ambiental de la empresa mejore. Entonces, para poner siempre ejemplos y que a ustedes les quede claro, si la empresa tiene una exigencia legal nueva de que tiene que cumplir con ciertos parámetros de volcamiento de efluentes, esto quiere decir que los efluentes que tira la empresa, supónganse a un canal o a un pozo negro o a donde fuere, tienen que cumplir ciertos parámetros que antes no necesitaba. Yo necesito empezar a hacer análisis sistemáticos para ver si la empresa cumple o no cumple y tomar las medidas adecuadas para hacer que cumpla en estos valores o en estos parámetros de los efluentes. Una vez que cumple y yo ya garantizo ese cumplimiento y ya hice 2 o 3 análisis seguidos y veo que cumple, los análisis se pueden un poco extender en el tiempo y puedo hacer uno cada 2, 3, 4, 6 meses eh, para chequear de que siempre se están haciendo las cosas bien, eso es decir, 2 análisis completos al año y algunos análisis mensuales más simples, como para ver de que todo el sistema de tratamiento de efluente está funcionando de manera adecuada. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con emisiones a la atmósfera, es decir, una vez que yo adapto el sistema de tratamiento de las emisiones a la atmósfera que tiene la empresa, bueno, ya con 1 o 2 análisis de emisiones al año ya es suficiente. Sobre todo en aire, que son bastante costosas esos ensayos, entonces realmente la cuestión tiene que funcionar bien para la empresa no sea un costo abundante. Así con otras cuestiones y depende mucho, esto siempre hago hincapié, depende mucho del territorio y del rubro industrial. Eh, una vez que ustedes se inserten en el mundo laboral o si ya están trabajando, verán que cada rubro, cada organización presenta sus características particulares, porque esto mismo puede ser para una municipalidad pequeña, ¿sí?
Supónganse un municipio pequeño que está desarrollando su área ambiental y no tiene ningún tipo de datos o indicadores establecidos, puede empezar a comenzar, y en ese caso los datos interesantes pueden ser kilos de residuos recolectados, eh, cuestiones que tengan que ver con el arbolado urbano, cuestiones que tengan que ver con la cloaca si es que la tiene, eh, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos y que el municipio debería garantizar un excelente desempeño ambiental de todos ellos, y no solo eso, sino que buscar una mejora continua en el desempeño ambiental. Ahora, eh, tocando el tema de municipalidades, me parece muy importante entender cuáles son las prioridades, y que muchas veces uno se acerca con un proyecto a un municipio que puede ser fantástico a niveles técnicos, pero al no ser la prioridad del municipio, el municipio no lo aplica o no lo adopta, y se genera ahí cierta frustración en el grupo emprendedor o en el grupo que tiene esta iniciativa. Entonces, animarlos y animarlas a que no bajen los brazos. Si alguna vez presentan un proyecto y ese proyecto no es aprobado en un primer término, sino justamente tratar de seguir trabajando para buscar cuáles son las prioridades de ese municipio a nivel ambiental o a nivel de desempeño, porque si realmente tocan una prioridad del municipio, es muy factible que adopten ese proyecto que ustedes tienen y que quieren aplicar e implementar. En fin, voy cerrando con esto. Son muchos los temas que se abren con el tema de mediciones, indicadores, programas. Y otra vez abro la charla así a nivel general por si ustedes quieren que yo profundice en algún tema, por ejemplo, no sé, bioindicadores o indicadores de agua, indicadores de aire, indicadores de suelo, productivos, de gestión, de sistema de gestión, bueno, en fin, existe un abanico bastante extenso de qué se puede medir en una empresa y cómo nosotros aplicar la mejora continua. Es decir, si hay una frase conocida que dice que si no se puede medir, no se puede mejorar. Eh, Esto es bastante frío, bastante duro, pero en los sistemas de gestión funciona mucho esta lógica de que si yo no lo mido, no sé si estoy mejor o peor que el año anterior. Entonces me parece que es un tema que es bastante interesante y que podemos profundizar si así lo desean. Así que bueno, muchísimas gracias y como siempre quedo a disposición. Hasta la semana que viene.